Economía y Sociedad, por Max Weber. 72. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 36. Política monetaria. 5. Empero, haciendo caso omiso de tales catástrofes, hay que reconocer que en la historia se han dado suficientemente tanto inflaciones como contracciones. China, que han sido producidas por una utilización extramonetaria del metal patrón. Mas en este caso, no solo debemos darnos por enterados de que en ciertas circunstancias, no siempre, se convierten en accesorias ciertas especies monetarias que anteriormente no lo eran, produciendo estancamientos en las cajas del Estado y variaciones obstruccionales del sistema, sino que consideramos misión de la teoría material del dinero la de investigar por lo menos cómo son influidos los precios y los ingresos en tales casos y a través de ellos la economía en su conjunto. Y quizá también, aunque parece dudoso por las razones antes apuntadas, debería plantearse el problema de encontrar a esas cuestiones una solución teórica. Pero todo lo cual, cuando en el caso de Francia, formalmente bimetalista, nos encontramos que, por consecuencia en la baja del precio de la plata o el oro, expresada en el otro metal, tan pronto el oro como la plata se convertían en la única moneda valutaria efectiva. Mientras que el otro metal pasaba a la situación de accesorios, no podemos contentarnos con hacer una referencia al hecho de que aquellos desplazamientos en el precio se encontraban pantopólicamente determinados, pudiéndose decir lo mismo de los demás casos de variación de la materia monetaria. En tales circunstancias, pues, no podemos quedar satisfechos en la forma dicha, sino que debemos preguntarnos, ¿se da también ese fenómeno en casos de incremento de un metal fino producido por acumulación de botín? Cortés, Pizarro, enriquecimiento comercial, China en los comienzos de nuestra era y a partir del siglo XVI, o por aumento de su producción. En este último caso, ¿se ha aumentado únicamente la producción o ha existido también un abaratamiento? ¿Y por qué? ¿Qué desplazamientos ha contribuido a producir en los tipos de su utilización monetaria? ¿Se dio quizá la posibilidad para determinadas unidades económicas, por ejemplo, en la primera Edad Media, de una exportación definitiva hacia otras unidades o territorios extranjeros, China, India, como ocurrió en las primeras centurias de nuestra era? ¿O las causas se encuentran tan solo o conjuntamente en la existencia de un desplazamiento del dinero pantopólicamente determinado? El caso de su demanda en el pequeño tráfico. Por lo menos, estas y otras posibilidades deberían ser tenidas en cuenta por lo que concierne a sus efectos peculiares. Examinemos, por último, la regulación de la demanda de dinero por el tráfico económico y lo que aquel concepto significa. La cosa es bastante clara. La urgencia real de instrumentos de pago que tienen los interesados en el mercado es lo que determina la creación del dinero de tráfico libre acuñación. Y por otra parte, la demanda real de instrumentos de pago y créditos por parte de los interesados en el mercado en conexión con la observancia de la propia solvencia y de las normas dictadas para ese fin es lo que determina la política de instrumentos de circulación de los bancos de emisión modernos. Por consiguiente, lo dominante en nuestros días es siempre, en primer lugar, la actividad de los interesados, correspondiendo de tal suerte al tipo general de nuestro sistema económico. En nuestro concepto, esto es lo único que dentro de nuestro sistema legal formal puede significar la demanda de dinero en general. Este concepto se comporta con completa indiferencia frente a exigencias de contenido material, exactamente igual a como lo hace el de demanda de bienes, o sea, el concepto de demanda con mayor poder adquisitivo. En la economía de tráfico, únicamente respecto de la moneda metálica se da un límite forzoso a la creación del dinero. La existencia de este límite es lo que determina cabalmente, según lo dicho, la significación de los metales finos para el sistema monetario. Mediante la limitación a un dinero ílico, fabricado con una materia, un metal noble especialmente, que prácticamente no puede ser aumentado a voluntad y además al uso de instrumentos de circulación con cobertura, toda creación de dinero en esas circunstancias, si no puede eliminar ciertamente inflaciones bancarias de tipo evolutivo y elástico,
está al menos sometida a límites internamente fijos. En cambio, cuando se trata de una creación de dinero con una materia como el papel, que en comparación con la anteriormente citada es prácticamente susceptible de ser aumentada a voluntad, ya no se da una limitación de tipo mecánico como la indicada. Lo que en realidad tenemos ahora es la libre decisión de los dirigentes en una asociación, lo cual equivale a decir que los reguladores de la cantidad de dinero, ya desligados esos dirigentes de aquellas trabas necesarias, son las concepciones que tales personas pueden tener sobre los intereses financieros de los imperantes. Es más, en ciertas circunstancias, recuérdese el uso de las prensas por las hordas rojas, aquellos reguladores pueden residir en los puros intereses personales del cuadro administrativo. La significación todavía actual de los sistemas metálicos, crisodrómicos y argirodrómicos estriba en la eliminación o más justamente en la traba puesta a aquellos intereses. En este sentido, los sistemas metálicos, no obstante el carácter extremadamente mecánico de la limitación indicada, significan con todo un grado elevado de racionalidad formal en la economía de tráfico en la medida en que ésta se orienta únicamente por puras probabilidades de cambio. La política lítrica de las administraciones de dinero, en caso de sistemas puros de papel, no está necesariamente determinada, como hubimos de conceder, y los ejemplos de Rusia y el Imperio Austríaco lo demuestran, por una orientación hacia los intereses puramente personales de los imperantes o del cuadro administrativo, o bien por los intereses ascendísticos del momento, y de ese modo encaminada a la creación del mayor número posible de instrumentos de pago con el menor costo posible, con indiferencia de lo que es la especie como instrumento de cambio. Pero la posibilidad de que surja esa orientación ha existido indudablemente en forma crónica, y no se ha dado en igual sentido caso de existir hilodromía, dinero de tráfico libre. Desde el punto de vista formal de la ordenación económica, esta probabilidad representa lo irracional, formal asimismo, de los sistemas no hilodrómicos, por mucho que deba reconocerse que los sistemas hilodrómicos solo tienen en su limitación mecánica una racionalidad formal relativa. Esta concesión pudo y debió hacerla el propio Knapp. Reconociendo que las antiguas teorías cuantitativas eran toscas hasta lo indecible, hay que afirmar que, no menos cierto, el peligro de una desvalorización de toda inflación por medio de emisiones notales orientadas en forma puramente financiera, peligro que nadie, ni el propio Knapp, niega. Pero su propio consuelo frente a él es plenamente rechazable. La posición anfitrópica de todos los particulares, lo cual significa que todos igualmente, tanto deudores como acreedores, y que era el hecho que Knapp aducía con toda seriedad, como una prueba de la absoluta indiferencia de toda desvalorización monetaria, es un fantasma como todos hemos podido comprobar en la experiencia de nuestros días. ¿Dónde queda semejante cosa? No solo respecto de los rentistas, sino también de todos los que viven de un sueldo fijo, cuyos ingresos permanecen nominalmente idénticos, o dependiendo su aumento nada más que al doble, por ejemplo, de la constelación financiera o del capricho individual, mientras que sus gastos se multiplican quizá por 20, ¿y dónde queda respecto de todos los acreedores a largo plazo? En realidad, semejantes transformaciones intensas del valor material del dinero significan en nuestros días ni más ni menos que esto, una tendencia crónica a la revolución social, aunque muchos empresarios obtengan ganancias de carácter intervalutario y aunque muchos obreros, pocos, tengan fuerza bastante para asegurarse mayores salarios nominales. Empero, depende por entero del punto de vista adoptado el que alguien pueda alegrarse de este efecto revolucionario y de la perturbación extraordinaria que arrastra consigo para la economía de cambio. Y esta es una cuestión que no puede ser refutada científicamente, pues esa persona, con razón o sin ella, puede esperar de todo eso la evolución de la economía de cambio hacia una economía socialista. O asimismo, creer esa persona que en ello tiene la demostración de que solo es materialmente racional una economía de pequeñas empresas debidamente regulada, cualesquiera que puedan ser las víctimas que cubran el camino. Pero la ciencia neutral frente a todo esto último debe en todo caso comprobar aquel efecto con toda la sobriedad que le sea posible, y en eso descubre que la anfitropía
de CNAP es falsa en sus pretensiones de validez general. En lo que llevo indicado reside para mí, junto a errores de detalle, el carácter incompleto de la teoría de CNAP, carácter que ha hecho se le enfrenten como opositores en los principios muchos teóricos que no debieran serlo en modo alguno.